Apaguen los móviles, por favor. Vamos a hablar de la palabra del Señor. Yo creo que es importante escuchar la palabra que explica. El martes, hermanos, hay culto en el Hospital General, es a la capilla del Hospital General. Es a las 12:30. Estamos todos invitados. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Libro de Hebreos, hermanos y hermanas, vamos a pasar sin más preámbulos la palabra. Libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Hebreos 12, versículo 1. El título de esta palabra, esta reflexión que traigo para compartir con vosotros, amados hermanos y hermanas, es la meta y el objetivo. La meta y el objetivo. Dice la palabra de Dios: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. 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 Hermano, no estén tan serios. Son cristianos. Un cristiano triste es un triste cristiano. Gócese. Deleítese, disfrute. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo lo ama. Y Él es Dios. Dígale que está a su lado, Jesús te ama. Dígale que está a su lado, gózate y disfruta. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. A Él sí hace la gloria, la honra y la alabanza. El Señor nos da este enorme privilegio de estar hoy aquí, en esta que es su casa. Como les comentamos, hermanos y hermanas, el título de la reflexión de la palabra que quiero compartir con vosotros es la meta y el objetivo. Una meta, hermanos, es el fin a que se dirigen las acciones o los deseos de alguien. Y un objetivo es la finalidad muy clara y perseguida. El ser humano, hermano, siempre, de manera directa o indirecta, siempre ha tenido la tendencia de marcarse metas, trazarse objetivos a nivel familiar, a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel personal, a nivel laboral. La variedad de los diferentes tipos de metas que el ser humano se traza es innumerable. Es por eso por lo que cada uno de nosotros somos totalmente distintos. Es cierto de que pueden haber genéticamente e incluso físicamente dos personas iguales, llámese los gemelos, pero el carácter es totalmente distinto. Esto es una de las maravillas de la creación del Señor, que a todos nosotros nos ha hecho de forma totalmente distinta. El pasado mes de febrero, hermanos y hermanas, el Señor me dio el honor y el privilegio de poder compartir con vosotros, amados hermanos y hermanas, los que aman, una reflexión acerca del camino que debe de tomar el cristiano y la puerta en la que solo se encuentra la salvación: Jesús, Cristo y Cristo crucificado. Esa es la meta, ese es el fin a donde se debe dirigir las acciones del cristiano, Jesucristo. Y ese es el objetivo principal y prioritario y claro que debe de perseguir el cristiano, Jesucristo, hermano. Esa es pues la meta y el objetivo del cristiano. Pero para poder cruzar una meta, que estamos hablando muy brevemente de una meta,
es imprescindible y necesario que se participe en una competición. ¿Es cierto, hermano? En este caso, tal como nos revela el autor del libro de Hebreos, una carrera, en concreto dice una carrera que tenemos por delante. Y todo aquel, hermanos y hermanas, que participa en una carrera, debe de seguir unas normas, unas reglas, unas leyes que están establecidas por la organización. Leyes y las normas están todas aquí. Es la palabra de Dios, lo que es imprescindible para todos nosotros. ¿Quién nos guía, pues, en esta carrera? La Biblia. El Señor le dijo a Josué 1:8, resumiendo muy brevemente el versículo, le dijo que para que prosperase en todas las áreas de su vida, para que fuese bien, que no se apartase de su boca este libro de la ley, y que en él reflexionase, meditase día y noche. ¿Y quién usa la Biblia a favor nuestro? El Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia, hermano, que el Espíritu, que los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios son hijos de Dios. Entonces, aquellos hermanos que hemos aceptado al Señor como Dios y Salvador, y seguimos su camino. Dicho lo cual, todo lo que hemos aceptado al Señor, confesamos nuestros pecados ante Él. Enhorabuena, hermanos y hermanas, porque acabamos de formar parte de la lista de inscritos de esta carrera cristiana. Enhorabuena. En esta carrera, hermano, no se permite las trampas. En esta carrera no hay trampas, no hay doping, que se usa mucho en el hoy. Y ni siquiera, hermanos y hermanas, hay atajos que nos puedan ayudar o que nos permita entrar por la puerta estrecha, que es donde cuelga el cartelito que dice meta. Ese es el fin en el cual nosotros se debe dirigir las acciones y los deseos de nosotros. Solamente a mostrar a Jesús en su reino y su justicia. El juez es justo, hermano. Pero también es severo. Dios aborrece el pecado. Ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y aquel que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Dice la Biblia en 2 Timoteo 2:5. Si no se lucha legítimamente, no se es coronado, dice la Biblia. Es por eso que como atletas de Cristo, y como todo atleta, se necesita una preparación. Todo atleta, humanamente hablando, necesita de una alimentación concreta, una alimentación específica, un entrenamiento para poder soportar y aguantar la dureza de las pruebas. En este caso nosotros vamos a la Biblia y el apóstol Pablo nos enseña, Efesios 6, versículo 12, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es por eso que nuestra preparación es una preparación espiritual. Punto primero, para que tomen nota. Nosotros tenemos que alimentar el espíritu. El único alimento espiritual fiable es en la Biblia. Tenemos que comer de la palabra de Dios. El Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es por eso que es imprescindible leer la Biblia, estudiar la Biblia
Este mismo autor de Hebreos dice, Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Eso quiere decir que la palabra está activa. Yo estoy andando ahora, hermano, estoy activo, por lo tanto estoy vivo. Quiere decir que la palabra de Dios es viva y eficaz, es decir, vivificante. Es por eso en que en algún momento hemos leído un versículo de la palabra de Dios más de una vez, y en un momento puntual es como si ese versículo saltase de la Biblia y nos produjese un shock y hace ¡pam! Y dice, es por eso por lo que la Biblia, la palabra de Dios, es viva y es eficaz, está totalmente activa. Es imprescindible que ese espíritu esté constantemente alimentado con lo único que es verdaderamente imprescindible al cristiano, que es la vida, el alimento espiritual. Y punto número 2, tenemos que oxigenar al espíritu. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 3, vemos cómo se hizo presente el Espíritu Santo de Dios como lengua de fuego en aquellos que estaban orando. Usted y yo tenemos el fuego del Espíritu Santo de Dios. Ese fuego debe de permanecer constantemente vivo. El oxígeno que necesita ese fuego es la oración. Tengamos en cuenta, hermanos, que por ejemplo las autoridades, cuando se manifiesta un incendio, la principal preocupación de las autoridades es la dirección del viento y la velocidad del viento. ¿Por qué? Porque el oxígeno del viento hace que el fuego se avive. Es por eso que el fuego del Espíritu Santo de Dios que tenemos nosotros, tenemos que mantenerlo vivo. Como le dijo el Señor a Moisés, las lámparas, nuestras lámparas, deben de permanecer constantemente encendidas. Y eso se consiga, los hermanos y hermanas, orando. Como dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses, orar sin cesar, claro y conciso, sin cesar. Amén. Vayamos a preámbulo a esta palabra. El capítulo 12, versículo 1, lo he dividido, hermanos, en dos partes. La parte A, procedo a leerla, y la parte B. La parte A, hermanos, dice: por tanto, nosotros teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Un asedio es una presión constante que se ejerce sobre alguien. Por eso que el pecado constantemente nos está asediando. Dice el autor de Hebreos: despojarse de todo peso. Despojarse es desprenderse de algo. Tenemos que despojarnos de todo aquello que suponga un lastre, que suponga un impedimento, para poder correr esta carrera con garantías. El pecado. El pecado, hermanos, es como si corriésemos con una mochila esta carrera. Al principio la euforia nos lleva pues, a un trote ligero, pero a medida que vayamos avanzando, ese peso va a producir en nosotros que nos fatiguemos. Como no hemos estado lo suficientemente preparados, terminamos por abandonar. El pecado, hermanos, es transgredir la ley de Dios. Dice el apóstol Pablo que la paga del pecado es muerte.
Está hablando de la separación de nosotros con el Señor. Por aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, tenemos que ser prudentes. Todos, hermanos. Si la Biblia requiere que se piense que esté firme, cuídese de no caer. Pablo pensaba que estaba haciendo todas las cosas bien como perseguida a la iglesia de Cristo. Todo debemos de filtrarlo por la Biblia. El Señor nos ha dado la Biblia. Es la única guía. Si yo quiero conocer mi pasado, miro la Biblia. Mi presente, la Biblia. Mi futuro, la Biblia. El Señor nos ha dado la Biblia, es el manual de instrucciones para el cristiano, para mí, primero, para todos. Por eso de que yo ahora tengo que tomar la responsabilidad de seguir la Biblia. El apóstol Pablo decía en Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. La palabra lugar, hermanos y hermanas, se deriva del griego para avenida o ventana. Pablo nos está diciendo, no abran ninguna ventana al diablo, ni le enceren ninguna avenida. Porque puede venir a intentarnos convencer de que estamos corriendo de forma adecuada, de forma correcta, y no será así. Va a venir él, va a venir el enemigo, nos va a dar con todo. Dice la Biblia, hermano, que todos pecamos por los días, todos. Dice la Biblia que si decimos que no pecamos, engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, dijo el apóstol Juan. Todos pecamos de palabra, de pensamiento. La mente es el campo de batalla del enemigo. Es inevitable que nos vengan pensamientos que son francamente vergonzosos y inadmitables. Pero sí podemos evitar el regocijarnos en esos pensamientos, en acariciar esos pensamientos. Ahí sí está ya el pecado. Yo no puedo evitar, por ejemplo, si se me deja la cara abierta, de pensar, dan ganas de darle un palo. No lo puedo evitar porque me gasta luz. Pero lo que sí puedo evitar es que dan ganas de darle un palo, pero con un mate de mismo y en la escuela del pescuezo y luego darle una estropeada. Si escapa de la mente, eso sí lo puedo evitar. Lo del palo y la estropeada también. Quiero decir que los malos pensamientos es inevitable. Pero dice el Señor, el apóstol Juan dice que hijitos no pequéis. El apóstol Juan dice que hijitos no pequéis. Primera de Juan 1. Pero si pecares, abogado tenéis, es Cristo Jesús. Él está a la derecha del Padre. El apóstol Juan nos da la solución. Si confesáis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiaros de toda maldad. Hay que confesar los pecados. Salomón decía que el que encubre su pecado no prosperará. O sea, que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. No podemos callar nuestros pecados delante del Santo de Israel. Señor, ve los corazones. Yo puedo engañar a mi hermano, puedo engañar a una hermana, incluso a mi pastor, pero al Señor no lo puedo engañar. Tengo que correr al trono de la gracia y humillarme delante de Él y decir, Señor, perdona. He sido un necio. Porque si no estoy abriendo una ventana al diablo, el Señor lo reprende. Y decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Porque el Señor conoce los pensamientos. El Señor conoce los corazones, lo escudriña con su espíritu, hermano. Confesar nuestro pecado no significa que yo tenga que subirme a la estatua de ese torero ahí y pegar 4 gritos con mi megáfono ahí. Si ofendo a un hermano, le pido perdón al hermano.
Lo hizo por nosotros. No podemos abrirle ventanas a la amargura. No podemos abrirle ventanas al rencor. No podemos abrirle ventanas al desprecio, hermano. Jesucristo sí es amor. Y el amor todo lo puede. Y es por su amor por lo que estamos aquí, hermano. El Señor no nos condena, el Señor nos indica qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo. El que viene a condenar es el diablo, el Señor no le treinta. Amén. Y ahora vamos a pasar muy brevemente, hermanos, a la segunda parte de este versículo. Dice, por tanto, nosotros teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y la segunda parte es esta. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén y amén. Hermano, dice el autor de Hebreos, corramos con paciencia. Esto significa que esta carrera no es un sprint, que es de largo recorrido. ¿Cuándo se finaliza esta carrera, hermano? Cuando venga el Señor que está cercano a su venida, o en todo caso, si anunciamos su presencia ante Jesús, hay que correr, eso sí, esta carrera con paciencia, es decir, sin prisa, pero sin pausa. Recordemos que la Biblia nos enseña que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. La paciencia no está reñida con la diligencia, dice la Biblia. El apóstol Santiago habla acerca de la paciencia. El apóstol Santiago dice que la prueba de la fe produce paciencia. Es la paciencia bíblica, espiritual que nosotros necesitamos. Y el apóstol Santiago dice que toda fe va a ser probada. Toda fe va a ser probada. Igual fue probada la fe de Padre Abraham. Toda la fe va a ser probada. Y tenemos que estar bien alimentados, tenemos que estar bien oxigenados para poder soportar la dureza de las pruebas que nos acontezcan a todos y a cada uno de nosotros. Pues Dios no hace acepción de personas. Debemos pues tener el pie firme sobre el cimiento, sobre el cimiento de la fe para soportar lo que llegue. Eso es la raíz básica en la vida cristiana. La fe en Cristo y Cristo crucificado. La fe se prueba, hermanos. Es uno de los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Por lo tanto, pasaremos por pruebas, por dificultades. Eso es algo inevitable. Hermanos, debemos comer de la palabra de Dios, almacenar de la palabra de Dios. No podemos simplemente limitarnos a leer la Biblia como si fuese un libro de texto, como si fuese un periódico deportivo, como si fuera una revista, porque eso a nosotros no nos va a ayudar. Es la Biblia la que nosotros en los momentos difíciles, en los momentos de dificultades y con el poder del Espíritu Santo de Dios, la que nos va a nosotros a orientar, a alentar, a edificar y a levantar. La Biblia
Hace poco, hermanos, no sé si lo llegaron a ver, me gustaría si lo vieron. Genial. Hace poco se celebró, hace 2 semanas aproximadamente, 3 semanas, una maratón en Texas, en los Estados Unidos, en concreto en Austin. Y había una atleta que estaba a punto de entrar en la meta y se desplomó. ¿Lo llegaron a ver? ¿Llegaron a ver? ¿Usted lo vio, hermano? La secuencia fue muy reveladora para mí. Era una mujer africana que estaba a punto de llegar a la meta. Iba primero, pero se desplomó. Estaba a unos 50 metros de la meta del centro militar y se desplomó. Hubo una imagen que a mí me impactó, fue que mientras esa mujer estaba de rodillas y gateando, su cuerpo se balanceaba. Lo que se balanceaba, pero se fijó cómo su cabeza estaba erguida y sus ojos estaban abiertos y puestos fijos hacia adelante. Si estaba a 50 metros de la meta, podemos suponer que los ojos de esa atleta estaban puestos en la meta. No tenía la mirada perdida, que eso sería lo más natural. Sus ojos tenían en la meta, en las pruebas, en las dificultades, en los agobios, en las angustias. Es ahí donde tienen que estar puestos nuestros ojos. Hebreos 12:1. Puestos los ojos en el autor y el consumador de la fe, en Cristo. Es en Cristo, hermano, donde está la meta, donde hay que poner los ojos cuando esa fe sea probada, cuando recibamos los ataques cobardes del enemigo porque soy cobarde. Es ahí donde hay que poner los ojos, en Jesús. La siguiente imagen que me impactó fue que la gente, mientras esa mujer estaba en el suelo, arrodillada, las demás atletas la adelantaban, la pasaban, ¿te das cuenta cómo la pasaban? Nadie se puede ayudarla. Nadie. Gálatas 6:5, hermano, dice que clarito que cada uno lleve su propia carga. Que cada uno cargue su cruz. Yo tengo que cargar mi cruz. El Señor hizo su parte, dando su vida en la cruz. Yo tengo que hacer la mía. Yo tengo que morir a mi carne en la cruz. Y no puedo morir a la carne de sed. Tengo de sed porque es flaquito y es poca carne. Quiero decir, hermano, que esta carrera es individual. Es individual. Cuando esa mujer continúa arrastrándose con sus rodillas, con sus manos, llega un momento que entra un desfallecimiento que hizo. Bueno, en ese instante corrieron hacia ella los sanitarios. Y hubo otra imagen de la que también se dio cuenta. Llega uno de los sanitarios con una silla de ruedas. Los sanitarios la estaban animando a que abandonase. Si la mujer supiera sentada en la silla de ruedas, hubiera quedado totalmente descalificada. Sí. Hubiera quedado descalificada. La mujer lo que hizo fue levantó la cabeza con más fuerza, con más ánimo, con más aliento. Siguió arrastrándose hacia adelante. Cuando estemos pasando por dificultades, por pruebas muy duras, vendrá el enemigo a decirme o a decirnos: déjame ya. ¿Para qué vas a seguir? No ores, ¿para qué vas a orar? Esto no tiene solución. No ves que no te escuchan. Ese es
oración. Y digo, Dios mío, si yo estoy así, yo levanto la cabeza para arriba, lo primero que me viene es alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Salmo 121, 1, 2 y 3. Para eso tengo que leer la Biblia, para eso tengo que almacenar la Biblia, para que cuando yo esté en esa situación, en esa circunstancia de sentirme agobiado, incomprendido, asediado por el enemigo y sus secuaces, venga el Espíritu Santo de Dios, vino con el oxígeno de la oración, y abra el almacén y le dé la palabra que yo necesito para estar refrigerado en ese momento. Porque en esos momentos de desvanecimiento, en esos momentos de sequedad, el Señor siempre va a venir a traer un vaso de refrigerio en el desierto. Aguas vivas trae el Señor, siempre lo trae. Para eso tengo que comer de la palabra de Dios, para eso hay que orar, para sentir que está aquí mi Señor. Porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Y es mi Señor quien me ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Pero tengo que tener vivo el poder de ese espíritu en mí. Porque yo no puedo decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, pero para fortalecerme tengo que comer de su palabra. Tener vivo la llama de su espíritu. Hubo otra imagen, hermano, que cuando esta mujer cruza la meta, la mujer cruza la meta, y cuando se levanta, me impactó también. Y fue que tenía las rodillas ensangrentadas. ¿Saben lo que me vino a mí a la cabeza? Por eso hay que orar. Yo asocio la rodilla inclinada y ensangrentada con el tiempo de vacío. Pablo decía, y lo vuelvo a repetir, orar sin cesar. Tenemos que orar y sin cesar. Yo el dinero para poder cruzar esa línea de meta. Yo soy la puerta que por mí entrar es la salvo. Esa es la esperanza, hermano, del cristiano. Está con el Señor en su reino y en su justicia. Y la esperanza, en la esperanza se cree. La esperanza no se toca ni se ve, en la esperanza se cree. Yo creo en Cristo y en Cristo crucificado. Y en su palabra que es restauradora y viva. Esta mujer, hermano, cuando cruzó la meta, el comentarista dijo que le habían dado un premio. El premio que le habían dado a esta mujer fue equivalente al segundo premio de las participantes de esa maratón. Premio económico. Como la Biblia nos dice, hermanos y hermanas, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Esa es la recompensa. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Amén, hermanos. Amén.